buenas tardes, hermanas y hermanos. Les doy la bienvenida. Sean bienvenidos. Una oración. Oro. Amoroso Padre, una vez más, Señor, le doy gracias, Señor, por estos momentos tan maravillosos, Señor, de esta mediodía. Que esto me trae a mí, Señor, alegría de ver a mis hermanas de la femenil. Gracias le doy, Señor, porque usted ha sido con nosotros en estos meses pasados, días, semanas, Señor, y estoy agradecida con usted, Señor. Le doy las gracias en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a una lectura bíblica que es Esdras 7:10. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque Esdras había preparado un corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Otra lectura más, Primera de Tesalonicenses 4:3. La palabra de Dios dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundes más y más. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Tema: enseñando a nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios. Pastora María Enriqueta Razo Utrilla. ¿Qué tal, mis queridas hermanas? Es un gozo poder compartir con ustedes un tema tan importante como es la enseñanza a nuestros hijos de hacer la voluntad de nuestro Dios. Como mamás, siempre estamos pensando en el bienestar de nuestros hijos. Queremos heredarles lo mejor, queremos enseñarles lo mejor, de tal manera que ellos puedan desarrollarse y desenvolverse perfectamente bien en este mundo que les rodea. Por eso es que estamos siempre trabajando, buscando lo mejor para nuestros hijos. Pues déjame decirte que lo más importante en la vida de nuestros hijos es conocer a Dios, pero no solamente conocerlo de oídas, como en algún momento dijo Job, ¿verdad? De oídas te conocía, pero ahora te conozco. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a descubrir a ese Dios que les ama, al Dios que los creó, al Dios que creó todas las cosas y que los ama infinitamente. Pero no tan solo conocerlo, sino sobre todo hacer su voluntad, poder hacer su voluntad. Para enseñar nosotras cómo nuestros hijos pueden obedecer la voluntad de Dios, necesitamos primeramente analizarnos, hacernos estas preguntas y contestarlas sinceramente, ya que depende mucho de nuestra respuesta que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos o no a hacer la voluntad de Dios. Así es que pregúntate muy íntimamente y contéstate muy sinceramente, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque los hijos son muy observadores y son observadores porque están aprendiendo. Todo lo que nosotros decimos, hacemos, pues ellos se dan cuenta y tratan de imitarlo. Si nosotros no tenemos una vida espiritual fortalecida, ellos lo sabrán y entonces, ¿cómo podremos mostrarles a ellos
a un Dios vivo y verdadero que está con nosotros todo el tiempo y que es importante conocerle y llamarlo y tenerlo con nosotros si nosotros no lo buscamos. Entonces, dependiendo de la respuesta que tú des a cada una de estas preguntas, es que tú podrás enseñar a tus hijos a hacer la voluntad de Dios. La clave de la enseñanza es haber aprendido todas las cosas que quieres enseñar. Si tú no tienes el conocimiento pleno de lo que quieres enseñar, entonces tu enseñanza estará trunca. Pero también la enseñanza no es completa si lo que tú has aprendido no lo pones en práctica. Es muy importante entonces que si nosotros queremos enseñar sobre la obediencia, nosotros tenemos que obedecer primero y mostrarles a nuestros hijos que lo que queremos obedecer es la voluntad de Dios. Entonces, si queremos enseñar algo, tenemos que aprenderlo y vivirlo. Nosotros tenemos ejemplos en la palabra de Dios sobre esto respecto a la enseñanza. Y una de ellas la encontramos en el libro de Esdras. Esdras se había dedicado por completo, dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 7, verso 10 de la Nueva Versión Internacional, que se había dedicado por completo, fíjate bien, a estudiar la ley del Señor. Pero no solamente la estudió, sino que también la ponía en práctica. Pero no se quedaba en eso, sino que la enseñaba sus preceptos y sus normas a todos los israelitas. Es muy importante entonces que cuando queremos enseñar, aprendamos, lo vivamos y lo enseñemos. Cuando nosotros aprendemos algo, cuando nosotros vivimos algo, experimentamos algo muy bueno, entonces nosotros lo vamos a querer compartir con los demás. Un ejemplo muy sencillo es el lavado de manos. Cuando nosotros aprendemos que el contacto con diferentes cosas durante el día llenan de bacterias nuestras manos, nosotros vamos a tender a ir y lavarnos las manos. Sabemos que el jabón, el agua, se llevan todos los gérmenes de nuestras manos y las dejan limpias. Como nosotros sabemos y lo practicamos, entonces se lo enseñamos a nuestros hijos. Sabemos que las manos sucias producen enfermedades constantes. También eso lo hemos aprendido. Por lo tanto, enseñamos a nuestros hijos a lavarnos las manos porque eso es lo que conviene. Enseñar con eficiencia entonces tiene sus técnicas. Primeramente, necesitamos orar, ponernos en oración, decirle a Dios la necesidad que tenemos de comunicar a nuestros hijos su voluntad, de tal manera que ellos puedan obedecerla. Dice la palabra de Dios que cuando oramos bajo la voluntad de Dios, entonces nuestra oración es respondida inmediatamente. Entonces, nosotros oramos, necesitamos orar que el Señor nos dé inteligencia para adquirir los conocimientos adecuados sobre qué es la voluntad de Dios, cómo se manifiesta la voluntad de Dios, cómo debemos obedecer esa voluntad de Dios. Después pedir sabiduría. La sabiduría es la que nos ayuda a que todo lo aprendido podamos ponerlo en práctica. De tal manera que cuando tenemos problemas o dificultades, la adquisición de conocimientos nos van a ayudar a resolverlos. Entonces nosotros tenemos que orar pidiéndole a Dios inteligencia a adquirir esos conocimientos, la sabiduría a poderlos transmitir y pedir también revelación de parte de Dios. Que Dios nos dé revelación de lo que es su voluntad, porque si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a compartirlo? Número 2, tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios en la Biblia, dice que debemos escudriñar las escrituras, es decir, leerlas de tal manera que podamos aprender
todo lo que ella quiere decirnos. Tercero, es poner todo lo que aprendamos en la palabra de Dios. Tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida. Cuando nosotros lo ponemos en práctica, entonces ya no nos quedamos igual, sino que somos transformados por medio de la palabra, por medio de aquello que hemos aprendido, por medio de las cosas que Dios nos ha hecho, nos ha revelado, nos ha dado inteligencia y nos ha dado sabiduría. Así es que cuando nosotros queremos enseñar algo, es porque nosotros hemos aprendido algo muy importante que ha transformado nuestra vida y nos ha hecho mejores. Esto es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. Entonces tenemos que pedir también esa oración para que nos dé la dirección de cómo y cuándo tenemos que transmitir esta enseñanza. Y sobre todo decirle al Señor, ayúdanos a poder enseñar tus preceptos, y no los míos, sino los tuyos, los que encontramos en tu palabra poderosa. Enseñar entonces, mis amadas hermanas, es causar, dice Howard Hendrick. ¿Causar qué? Pues causar que la gente aprenda. ¿Y aprender qué? Pues aprender a cambiar, aprender a ser mejores. Toda enseñanza produce un cambio, produce una transformación. Así es que si no hay una transformación, no hemos enseñado o no han aprendido. Entonces es muy importante revisar esto. Nosotros podemos ver esto de que cuando alguien aprende, es transformado, lo podemos ver a través de las diferentes prácticas en el arte, diferentes actividades como andar en bicicleta. Cuando han aprendido, cuando se ha aprendido algo, entonces nosotros somos diferentes. Somos capaces de andar solitos sin las dos ruedas de la bicicleta o también poder hacer una pose en el ballet o cuando practicamos un deporte. El cambio se realiza en la mente, en las emociones y sobre todo en la voluntad. Mente cambiada y emociones transformadas hacen que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios para que podamos tener una vida mejor. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Decíamos que necesitamos conocerla para poder enseñarla. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros no queramos ya seguir la corriente de este siglo, ni vivir en la voluntad en la carne cuando estábamos antes de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, antes de haberlo recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Nuestros pensamientos, nuestra voluntad estaban en el pecado, estaban en donde Cristo nos sanó y nos rescató. La voluntad de Dios también es que ya no nos conformemos a este siglo, que ya no sigamos modas, que ya no sigamos instrucciones de cómo debemos de pensar o vivir en el mundo, sino que tenemos que ser transformados, renovando nuestra manera de pensar cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer el propósito que Él tiene para nuestra vida y que nos dice que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Ser como Cristo entonces será nuestra meta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santas, misericordiosas, reconciliadoras, amando a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Esto es lo que tenemos que conocer. Esto es lo que tenemos que experimentar, vivirlo en carne propia. Y esto es lo que tiene que transformar nuestra vida para que nosotros podamos enseñarlo a nuestros hijos sobre todo. La voluntad de Dios, decíamos entonces, es nuestra entera santificación. Es importante que nosotros sepamos que
La palabra santo o santificación significa ser apartados, pero no solamente ser apartados, sino ser diferentes, ser parecidos a aquel que es santo. ¿En qué tenemos que parecernos? Tenemos que parecernos en su corazón, en sus emociones, en lo que Él quiere para el mundo. Tenemos que estar apartadas para poder hacer lo que Él quiere que hagamos, para hacer luz, para hacer sal. Se logra esto de la santificación a través del crecimiento espiritual voluntario y continuo, teniendo en mente como crecimiento espiritual la relación con nuestro Dios, que se logra o se alcanza cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando asistimos a los cultos regularmente, cuando participamos de los sacramentos del Señor, cuando participamos de los medios de gracia. Y también nosotros logramos nuestra entera santificación con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, que siempre nos estará revelando el pecado, nos estará llevando a la justicia, es decir, a que en Cristo, cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, tenemos perdón y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijas e hijos de Dios perdonados. La voluntad de Dios, decíamos, es que seamos misericordiosos. Dice la palabra de Dios, como Él es misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Es no dar a las personas lo que se merecen, así como Dios no nos da a nosotros lo que merecemos, sino nos da su amor, su perdón, su protección. Entonces somos misericordiosas cuando hacemos el bien. Somos misericordiosas cuando somos bondadosas y se logra pidiendo perdón por las ofensas hechas y también se perdona a aquellas personas por las ofensas que nos han hecho. Esto de perdonar tenemos que hacerlo, dice la palabra de Dios, aun cuando no nos pidan perdón. Y también recibiendo el perdón que Jesús nos da por nuestras ofensas, porque muchas veces creemos esa mentira de que hemos repetido tanto un pecado que ya Dios no puede perdonarnos por eso. Y entonces nosotros nos sentimos alejados de Dios y nos sentimos sin perdón. Pero realmente eso no sucede, porque dice la palabra de Dios que Él perdona todos nuestros pecados, que siempre que nosotros confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. La voluntad de Dios también es que demos gracias a Dios en todo. Esto es muy, muy importante, porque entonces reconocemos que su palabra, lo que Él nos ha dicho, es verdad, que sus promesas se cumplen en nuestra vida. Y entonces podemos decir que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso es que entonces damos gracias a Dios en todo, como dice Primera a Tesalonicenses 5:17. El dar gracias a Dios en todo tiene muchísimos beneficios. Hay siempre alegría en nuestro rostro, hay gozo, hay esperanza, pero sobre todo también nuestro sistema inmunológico se fortalece. Así es que somos menos fáciles de enfermarnos. ¿Cómo realizamos entonces la enseñanza efectiva? Decíamos que primero tenemos que conocerlo, tenemos que conocer la voluntad de Dios, hacerla y transformarla. Pero ahora nos vamos a concretar a cómo enseñar esa verdad. Primeramente decíamos que sumergirnos en la palabra escrita de Dios. Tenemos que conocerla perfectamente. No podemos enseñar algo que no conocemos. Decíamos también que tenemos que estar en una oración constante pidiendo al Espíritu Santo nos ayude a conocer y hacer la voluntad de Dios diariamente y en cada momento. Tenemos que reconocer la importancia de dar a conocer a nuestros hijos la voluntad de Dios y que la obedezcan. Si nosotros no creemos que obedecer la voluntad de Dios
nos hace vivir la vida en plenitud que Cristo Jesús vino a darnos, entonces no vamos a tener ningún motivo para enseñar la voluntad de Dios a nuestros hijos. Pero si reconocemos que la voluntad de Dios es buena, es siempre agradable y siempre es perfecta y que nos lleva por los caminos que nos van a llevar a la plenitud de nuestra vida en Cristo Jesús, pues entonces vamos a poner todo el empeño para que nuestros hijos aprendan. Primero, en proporcionarles nosotros la enseñanza y también estar seguras de que ellos vayan aprendiendo esta voluntad de nuestro Dios. Por eso es tan importante que nuestra vida debe dar testimonio a nuestros hijos de esa obediencia. No podemos decir honra a Dios si con nuestros labios nosotros ofendemos, no solamente a aquellas personas que no conocemos afuera, por ejemplo, cuando vamos manejando, ¿verdad? Y alguien se atraviesa, ¿y qué sale de nuestros labios? A veces salen ofensas, salen agresiones tremendas que nuestros hijos escuchan y aprenden. No, a veces no solamente esas personas las decimos, sino muchas veces a nuestros propios hijos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? El Señor quiere que nosotros amemos a nuestros hijos y que se los demostremos como Él nos los demuestra, con palabras, con acciones. Eso no quiere decir que no vamos a disciplinar a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que el padre que ama, la madre que ama, disciplina a sus hijos como Él nos disciplina. Él nos dice que nos ama y nos da lo mejor, sí es cierto, pero nos pone límites y nos da una disciplina que necesitamos obedecer. De ahí que estamos enseñándole a nuestros hijos que hay una voluntad de Dios que debemos obedecer porque eso nos lleva a la felicidad. Entonces nuestro testimonio tiene que ser muy importante en esta enseñanza. Tiene que ser muy veraz y tiene que ser muy convincente, porque es lo que más, es la herramienta que más vamos a utilizar para poder enseñarles a nuestros hijos esta importante verdad de obedecer la voluntad de Dios. Necesitamos fomentar la confesión de pecados y el arrepentimiento recibiendo el perdón de Dios. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos que todos nos equivocamos, que todos pecamos, que todos caemos, pero que tenemos un Dios que ha venido precisamente a rescatarnos de ese pecado. Él ya pagó la paga del pecado, pero es importante confesar nuestros pecados para que Él, que es fiel y justo, nos perdone de nuestra maldad. Es importante también para esta enseñanza crear buenos hábitos, y esos hábitos deben de formarse creando retos, como por ejemplo leer un libro de la Biblia en determinado tiempo, memorizar versículos, a ver quién se memoriza más versículos en este mes o en una semana, encontrar quién puede contar las historias bíblicas de diferente manera, ya sea con mímica, con dibujos, que estimular la creatividad en aprender todas las cosas que Dios nos enseña, de tal manera que ellos puedan practicar la palabra de nuestro Dios a través de dibujos o de poderla expresar. Entonces, también para realizar la enseñanza efectiva debemos orar con nuestros hijos, orar sin cesar, ser perseverantes no tan solo en la oración, sino en la enseñanza, en el aprendizaje, en la transformación. Pedir nuevamente esa sabiduría de lo alto y tener mucha paciencia. Esto dice la palabra de Dios que el Señor nos las da. ¿No la tienes? Pídela, así como la sabiduría. La paciencia también viene de Dios y Él está dispuesto a dárnoslas. Pero sobre todo es importante que en esta enseñanza esté involucrado el amor para nuestros hijos, el amor para nuestros semejantes. Dice la palabra de Dios que debemos amar a nuestro Dios primeramente con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Es necesario para esta enseñanza hacer un compromiso genuino de comenzar cuando antes el proceso de la enseñanza y cumplirlo deliberadamente. Sabemos que esto no se va a cumplir de la noche a la mañana, pero que sí va a cumplirse en la vida de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero al que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis queridas hermanas, estamos en tiempos de Adviento, preparándonos para la Navidad, preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una muy buena época para empezar a enseñarles a nuestros hijos el amor de Dios, y que el amor de nosotros hacia Dios se expresa precisamente con la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a su palabra, obediencia a lo que Él nos ha enseñado. Mi oración es de que ustedes puedan poner en práctica esta enseñanza lo antes posible. Que Dios les bendiga y fue un placer estar con ustedes. Buenas tardes.
estribillo que resume la petición de la comunidad. Oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El pueblo se queja lo que entiende como inacción divina. ¿Sí? El pueblo estaba pensando o pensó en algún momento que Dios está sordo a todas sus peticiones y grita: ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo vas a esperar para escuchar? Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios ha decidido acercarse al humano para resplandecer su rostro, para hacerse humano, para liberar a la humanidad del yugo y las consecuencias del pecado y la maldad. Y eso es precisamente lo que celebramos en Navidad. No los juguetes, no el comercio, no eso lo que dice el mundo, sino el hecho de que Dios precisamente hace caso de los clamores de la humanidad, en especial el pueblo de Dios. Hoy, en víspera de Navidad, unámonos en alabanza a Dios, celebremos el nacimiento de Cristo, el Salvador, sabiendo que es la respuesta a miles de peticiones que la humanidad ha hecho por siglos. Todos, amén. Esta lectura está basada, para quien quiera leerla, en Salmo 80 del 1 al 7. Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, di su nombre para que tengas de gloria y
y el Hijo del Hombre para que lo visites, le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los caminos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Saludos, hermanas, qué gusto volver a saludarlas por este medio. En esta ocasión quisiera, hermanas, poner en su conocimiento algunos avisos que tiene nuestra federación para todas ustedes y también para nuestros pastores que nos hacen favor de trabajar junto con sus femeniles con los anuarios y temarios, que son los materiales de nuestra femenil. Hermanas, en esta semana, la directora de nuestro anuario, la hermana Marta Escudero, me hizo favor de ponerme al tanto de el alza en el costo del anuario. Habían tratado de mantener el costo de 100 pesos para este año 2022, pero en la imprenta le dijeron que había subido ya el costo del papel y de la tinta, y que por tal razón no podían mantenernos el costo que ya nos habían dado de 100 pesos. Esto surgió apenas, hermanas, ya nos habían dado un costo, pero lo van a subir. El costo total que tenemos que pagar por nuestro anuario es de 125 pesos. Cuando ustedes reciban su anuario, recibirán una copia que se enviará de parte de Unisfec para hacer la aclaración, hermanas, y que todas nosotras estemos enteradas del alza del anuario y que esto pues salió de nuestras manos. Quisiera invitarlas y animarlas a que sigamos comprando este material que ha sido muy valioso para nuestra organización y que sin duda ha sido bendición para cada una de nosotras en nuestras sociedades misioneras femeniles y también dentro de nuestros hogares. Porque de ahí podemos sacar el material para nuestra semana de oración, para nuestra semana del hogar, para el Día Mundial de Oración y
material para todo el año, para trabajar dentro de nuestras sociedades misioneras femeniles. Las animo a que no nos desanimemos por el alza del precio, ya que, hermanas, como ustedes saben, todas las cosas están subiendo. Y pues bueno, la UNICEF ya había mantenido un costo como 5 años atrás con el mismo costo, que era de 90, 95, ahora nos subían a 100 pesos. Además, hermanas, como un plus para que ustedes tomen en consideración seguir comprando nuestro anuario, quiero comentarles que el anuario ha tomado en consideración a nuestra federación para poder participar nuestros pastores y nuestros laicos de mandar reflexiones para que aparezcan en nuestro anuario. Ya llevamos varios años participando y apoyando a las aportaciones que vienen en nuestro anuario. Entonces, consideremos ese plus para que podamos ver que como federación también estamos participando en el anuario, y en este caso en el 2022 no será la excepción. Pero yo les invito a que sigamos comprando y apoyando al anuario, que, como les vuelvo a repetir, ha sido uno de los materiales ya trabajados por décadas, por muchas décadas, por nuestras hermanas, y que seguimos adelante con este material. Así es que las animo, hermanas, a que paguemos esos 125 que no sean gravosos para nosotras, y creo que va a ser de bendición para todas en este 2022, que ya vamos a estar trabajando algunas de forma presencial. Y el otro aviso, hermanas, es el siguiente. Tendremos una reunión de Sociedad Misionera Femenil, también virtualmente, pero esto será a través de Zoom y será en vivo. Esto será cada jueves, cada semana, a las 7 de la noche, por vía Zoom. Así que las invito, hermanas, a que podamos conectarnos y también tener la bendición de escuchar la palabra de Dios a través de estas reuniones virtuales. Tendremos la participación, como siempre, de nuestros pastores, de algunas hermanas que nos han apoyado en las direcciones, y también tendremos la alabanza, que es muy importante. Entonces, hermanas, las invito a que si usted no se puede congregar presencialmente en su femenil, tome esta opción, que será muy buena para que usted pueda reunirse como Sociedad Misionera Femenil con todas las hermanas de la conferencia. Es más, hermanas, estamos haciendo posible este espacio para aquellas hermanas que quieren todavía pertenecer a la femenil, que simpatizan con la femenil, pero que no han podido por su trabajo, por falta de tiempo y por sus diferentes ocupaciones, para que se conecten con nosotros y participen de esta bendición, que pues es hacer la reunión virtual. Antes no teníamos oportunidad, ¿verdad? Porque no lo había, porque no lo sabíamos usar. Pero ahora, hermanas, démonos esa oportunidad para que podamos nosotros conectarnos y asimismo poder invitar a aquellas hermanas de nuestra iglesia que no se reúnen en nuestra Sociedad Misionera Femenil por las diferentes razones, y que pueden hacerlo virtualmente de esta manera, y así poder estar participando. Quiero mandar a todas ustedes, aprovechando esta ocasión, ese abrazo de feliz Navidad, de feliz Año Nuevo. Hermanas, gracias a Dios porque nos permite estar bien, porque sabemos que Dios ha obrado en cada una de nosotros y nos permite llegar a este fin de año, a estas fiestas 2021, con su bendición y de su mano. De parte de toda la mesa directiva de Federación, les mandamos un abrazo y deseamos que tengan mucha felicidad en este fin de año, y que en el 2022 pues sea mejor, que tengamos la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos siempre manifestar en trabajo y en acción hacia todos los que nos rodean. Reciban un abrazo, hermanas, pastores,
y muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado en este año 2021. Sin ustedes no hubiera sido posible llevar a cabo los programas semanales de la Femenil, que como les vuelvo a repetir, en forma de video, como los habíamos estado mandando, se ha terminado, concluimos el día de hoy, para dar comienzo a un nuevo proyecto en el 2022. Agradezco la participación, el apoyo y mandamos un abrazo fraternal a todos ustedes. Dios les bendiga.